¿Cómo les va? Ya es viernes. Yupi, ¿no? Ok. Ya tenemos la mayoría de compañeros. Pues les reitero, buenas tardes a todos. Pues vamos a continuar con el tema. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema, chicos. Ahorita me lo voy a echar en el apunte y después nos echamos unos a capela. Vale. Como lo Ok. entiendes. Bien. Nos quedamos en un tercer ejercicio. ¿Se acuerdan? Entonces, déjame ver. Ah, caray. Tenía un tapetito. ¿Quién sabe qué se hizo? Ok. No sé dónde. Déjenme Perfecto. Bueno, pues lo que sigue a continuación es el siguiente, pues, análisis, ¿no? Me piden calcular los parámetros Z22 y Z12. Bien. De 4 parámetros, solamente me piden 2. Yo les decía, en el caso de los Zetas y Yes, no me pasa eso. Me pasa con los demás parámetros. ¿En qué sentido me refiero? A que, pues, me tengo que acordar de las ecuaciones de comportamiento. ¿Vale? Entonces, aquí escribo las ecuaciones de comportamiento por terminal, por entrada o por salida. ¿Vale? Entonces, re recuerden que los parámetros Z, los voltajes están en función de las corrientes. Este es voltaje de entrada, este es voltaje de salida y están en función de las corrientes. Estas son de entrada y estas son de salida. Se parece muchísimo a la ecuación canónica del método de Mayas. Z11, ¿se acuerdan? J1 más Z12, J2 igual a una fuente de voltaje. Es muy similar, si no es que igual a la ecuación canónica del método de Mayas. Ok, no se les olvide, permítanme porque alguien está. No se les olvide de caracterizar la red. ¿Cuál, prof? Aquí entra la corriente 2, el voltaje 2, voltaje 1, corriente 1. A esto me refiero a caracterizar la estructura, porque voy a trabajar los voltajes y corrientes, según sea el caso. Ok. Vamos a determinar, por ejemplo, Z22 primero. Aquí está. Por lo tanto, yo tengo que hacer que la corriente 1 sea 0. Y este término, pues prácticamente se hace 0. Por lo tanto, Z22 despejando se obtiene del voltaje 2 entre la corriente 2. Miren, voltaje 2 entre la corriente 2 cuando la corriente 1 la hice 0. ¿Vamos bien? Bien, esa es una ecuación que ustedes pues deben de acordarse o ahí al formulario. Perfecto. Ya una vez que tienes el cociente para calcular Z22, acuérdense de la reglita. Denominador, excita, numerador, calculamos. ¿Se acuerdan donde puse la corriente 2? No, pues que sí, ahí vas a colocar una fuente de corriente
de nombre I2. Aquí está la fuente de corriente que colocas en la terminal 2, es donde va la corriente, miren, aquí. Vean la dirección de la flecha, coincide con la dirección de la corriente 2, ¿no? Cuando lo caracterice. Entonces, jóvenes, esta es la corriente 2. Ahora, vas a calcular el voltaje 2. El voltaje 2 está entre la terminal 2 y base 2. Aquí está. Aquí está el que voy a calcular. Y vas a dejar las terminales abiertas porque la corriente 1 es igual a 0. Para que no circule corriente, las terminales se quedan abiertas, tal y como está aquí. Y ahora sí, ya está caracterizado el circuito, ya tienes tu fuente de corriente y ya sabes qué incógnita vas a calcular. Y entonces viene la idea de cómo calcular el voltaje. A mí se me ocurre proponer algo así. Simplificar todas estas resistencias o impedancias para que me quede un cajón que equivale a todo esto conectada a una fuente de corriente 2 y calcular el voltaje 2. O sea que estos 4 elementos los voy a reducir a 1. Entonces, si a esta impedancia le circula una corriente 2, pues puedes conocer el voltaje 2. Empezamos por reducción serie paralelo. Al estar abiertas estas dos terminales, observo que la bobina pertenece o está en serie a la de 10 ohm. Aquí no está conectado nada. Y así empezamos. Z equivalente 1 es la suma de esta bobina con esta resistencia. Ya están convertidos a impedancia. Impedancias en serie se suman. Perfecto. Ok. Pero yo observo que este equivalente está en paralelo a 8J. Cuando haces este equivalente, haz de cuenta que tienes algo así. Estos dos, 5J y 10J, hacen un cajón y está en paralelo a 8J. Por eso ponemos 10 más 5J, que es Z equivalente a 1, por 8J, entre Z equivalente a 1 más 8J. Recuerden que es producto entre suma. Multiplicamos 8J por 10, te va a dar 80J, 5 por 8, 40, pero J por J, menos 40. Entre 10 más 13J. Haces el cociente de números complejos y te da 2.3791 10 milésimos más 4.9070 10 milésimos de J. Y luego, prof, ya que tenemos me doy cuenta que está en serie con menos 2J. Aquí ya no está ese paso, pero el siguiente paso es que la Z total sea igual a 2.3791 más 4.97. Este cajón, que es Z equivalente a 2, está en serie a menos 2J. Por lo tanto, le ponemos, este es J, menos 2J. Por esa razón, te queda 2.3791 menos 2.9070J. Porque le estoy restando menos 2. Y ese es el valor que están observando aquí. Este es el de la impedancia total. Que este sería el nombre de la impedancia total. Entonces,
Para calcular el voltaje sería la impedancia total por la corriente 2. Y este es el resultado. Sustituyes el voltaje 2 en la fórmula para calcular Z22 y ¿qué observas? Que la corriente 2 se elimina la del numerador con el denominador y te queda que Z22 es 2.33791 10 milésimos más 2.9070 10 milésimos de J. Y hemos calculado Z22. ¿Ven? Se resuelven hasta eso rápido. Bueno, también se presta mucho el circuito. Por otro lado, tengo que calcular Z12. Si ustedes observan, para calcular Z12, también debo de tener la misma condición de que la corriente sea 1, 0. Y este término se desaparezca. Y cuando esto sucede, que para calcular Z22 y Z12, cuando la corriente fue la corriente 1 es igual a 0, jóvenes, el circuito es el mismo. Así que voy a despejar Z12 que va a ser igual al voltaje 1 entre la corriente 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Pero es el mismo circuito que voy a ocupar. ¿Cómo, prof? Sí. Vas a ver que este circuito voy a volver a excitar con la corriente 2. Aquí está. Aquí está el parámetro Z12. Y es igual a un cociente del voltaje 1 entre la corriente 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Perfecto. Ahí vamos bien. Acuérdense del procedimiento. Excita con corriente 2. Vean cómo la corriente 2 aparece en la terminal 2. Tal y como estaba en el circuito anterior. Por eso este circuito me sirve para calcular también Z12. Ahora, me pedía voltaje 2. Aquí ahora me pide voltaje 1. Acá está. Vamos a ponerlo de color verde. Me pide el voltaje 1. Ahora me pide este. Y que la corriente 1 sea 0. Que la corriente 1 sea 0. Terminales abiertas. Perfecto. Ahora viene la parte de cómo deducir voltaje 1. ¿Cómo lo calculamos, prof? Perfecto. El voltaje 1, para empezar, voy a revisar que voy a requerir la caída de voltaje en el capacitor y la caída de voltaje en la bobina. Para conocer el voltaje 1. Es este y este. Yo tengo que calcular estos voltajes. Ahora, por otro lado, por lo regular, hago yo esto. Viene la corriente 2, llega a este nodo y se divide a una corriente 2 prima. Lo manejo así, ¿eh? Corriente 2 prima y la otra división le manejo corriente 2 biprima. ¿Sí ven? Como la corriente 2 la divido en dos corrientes, una prima y la otra es biprima. Perfecto. Recuerden que para calcular el voltaje 1 sería la impedancia, que es 5J por una corriente 2. Pero esa corriente 2 es prima, mire. Continúa, continúa, continúa y pasa por aquí. Esta es la corriente 2 prima. Perfecto. Corriente 2 prima por 5J vas a tener el voltaje que te estoy mostrando aquí en azul. Esta corriente 2 prima llega aquí, a este nodo. Esta corriente 2 biprima llega a este nodo. ¿Y cuál te va a dar? La corriente 2. Entonces, para calcular el capacitor será la impedancia menos 2J por la corriente 2. Nada más. Y ya con eso voy a conocer la caída de voltaje. Aquí y acá también. La sumo y obtengo el voltaje 1. Ahora, las incógnitas, jóvenes, es esta
Y esta otra. Voy a calcular, ahora sí que la corriente 2, ¿vale? Que es este dato que yo requiero, que se requiere. Ok, pero aquí es mi prima, aquí tengo un error. Prima, esta es prima. Aquí me faltó la prima, ¿eh? ¿Qué es esta? Vientos. ¿Cómo le hace, prof? Bueno, dice que es. Recuerden que son impedancias. Y voy a utilizar un divisor de impedancias. Entonces ponemos la corriente 2, que es la entrada. Aquí la puedes ver. Ajá. Conste, queremos esta corriente 2. ¿Quién es la...? Hagas de cuenta que es algo así. Esta es la bobina de 8J. Esta es la bobina de 5J. Y este es 10 ohm. Y aquí viene la corriente 2. Este punto es este. Aquí viene la corriente 2. Entonces, yo pretendo calcular esta corriente, que se llama corriente 2 biprima. Aquí está, aquí me faltó la prima, ¿eh? Entonces es la corriente que entra, lo puse así para para que vean que estos están en serie. Es la corriente que entra, y 2, por la impedancia contraria a la impedancia donde deseo conocer la corriente, en este caso es 8J, entre la suma de las impedancias que participan en la división de corriente. 8, 5J y 10. ¿Ven? Entonces ya te queda 8J y 2 entre 10, 8J y 5J te da 13J. Perfecto. En el voltaje 1 ya estoy sustituyendo la corriente 2 prima. Menos 2J y 2. ¿Qué observan, jóvenes? Ah, que aquí tengo la corriente 2 y aquí también tengo la corriente 2. Los podemos restar, ¿no? Ah, sí. Pero antes voy a multiplicar 5J por 8J. Y tengo menos 40 por I2 entre 10 más 13J. Y por otro lado, menos 2J y 2. Bueno, a lo que sigue es hacer este cociente de números complejos y le vas a restar menos 2J. El resultado de este cociente de 40, menos 40 entre 10 más 13J nos dio, o me dio, menos 1.4869, 4.869 10 milésimas, más 1.9330 10 milésimas J. Luego viene el menos 2J, es este término. Este es el cociente de esto, y le voy a restar menos 2J, quedando así que el voltaje 1 es igual a menos 1.4869 10 milésimos menos la diferencia de 1.9 y menos 2J te va a dar menos 0.0669J. Aquí está, por I2. I2, no hay problema, déjalo. Déjalo porque cuando sustituyes voltaje 1 en la ecuación de comportamiento de Z12, pues observas que la corriente 2 se elimina. Y entonces Z12 vale menos 1.4899 10 milésimos menos 0 o 669 milésimas de J. Y este es el resultado. ¿Se observa? Entonces, chicos, no hay pierde. Yo una recomendación que les hago a mis alumnos es de que
cuando tengan fuente de corriente y se divida, divídanla como corriente 2' y corriente 2'. Y no va a haber ningún problema. Perfecto. Bien, entonces, aquí, cuarto ejercicio. Ya tenemos un circuito más elaborado. Estos circuitos jóvenes, perdón que lo diga, no es por ninguna otra cosa, son famosos o muy solicitados en un ETS. Son muy comunes este tipo de circuitos que les pongan en un ETS. Así que échele una buena mirada a lo que voy a explicar, porque son ejercicios, este tipo de ejercicios son muy comunes en ETS. Va, por ejemplo, me dice que calcule el voltaje 2.0, la Z21 y por primera vez el H12. ¿Se acuerdan que les dije que puedo calcular parámetros revueltos? Ok. Por otro lado, no se les olvide que una de las estrategias de esta estructura es que están en Henry, están en Farad y están en Ohm. Para poderlos yo sumar, los voy a tener que convertir. Como veo algunos elementos en serie, por ejemplo la resistencia de 4, con la bobina de 12.74 milis, los veo que están en serie. Y el capacitor de 795 micros está en serie en 2 ohm. Prácticamente yo ya pienso en ocupar la impedancia. La impedancia de una bobina es J omega L. La impedancia de un capacitor es menos J entre omega C. Pero, prof, ya entendimos que tenemos que convertir los capacitores y bobinas. Pero, ¿cómo sabemos omega? Omega es una formulita que se obtiene de calcular 2πf. Y F es un dato que te están dando. Es decir, vale 50. 2pi por 50. ¿Vale? Esto me va a dar, aquí lo tenemos abajo, 314.16. 314.16 radianes sobre segundo. ¿Ok? Cosa que aquí ya está. Omega ya está calculada. Y aquí también muestro la impedancia de la bobina y del capacitor. En pocas palabras, jóvenes, vas a transformar tu circuito. 8 ohm queda igual, 4 ohm queda igual. Esta bobina es los 314.16 por los 12.74 milihenries. Tiene este valor medio feo, o digamos en decimal, para que ya multiplicado por los 314 te dé un número entero, 4J. Igual el capacitor, 1600 micros, ¿verdad? Por la capacidad y sacas el inverso, te va a dar menos 2J. 795, prácticamente es la mitad, te da menos 4J. 2 ohm y 6 ohm. Y la fuente de 6 amperes. Esto aquí es transformar el circuito a impedancias. Ahora, como hay una fuente de excitación, a esto se le conoce como estructura activa. Y señalas, primero vamos a calcular este voltaje, el 2, y quiero que observen cómo se calcula. Ponemos en la terminal de entrada, que ya están definidas desde el inicio del reactivo, colocas un vectorcito que va de la terminal 1 a la terminal de base 1, voltaje 1, 0. En la terminal 2 a la terminal 2 base va un voltaje 2, 0. A nosotros no nos piden el voltaje 1, sino nos piden el voltaje 2. Perfecto. Entonces, tengo que plantear
¿cómo calcular este voltaje 2, 0? Una de las cosas es que la corriente A de 6 amperes, perdón, proporciona una corriente y llega a este punto llamado nodo y dice, una se va para acá y la otra se va para acá. La pregunta es, bueno, le llamamos corriente A, corriente B. La pregunta es, ¿cuál corriente voy a calcular? Pues la corriente B, porque en la corriente B se encuentra o tiene que ver con las terminales 2 y base 2 para determinar el voltaje 2. Por lo tanto, el voltaje 2 es la impedancia 2 menos 4J por la corriente que voy a circular, corriente IB. Y la corriente IB ya se hace a través de un divisor de corriente y ya calcularé el voltaje 0. Vean, aquí está el divisor de corriente. ¿Cómo lo hace, profesor? Déjenme hago un poco más pequeño el zoom para ver el circuito. Ok, ahí está. Vean, aquí está. Aquí estoy. Ya que a mi punto de vista, creo que queda planteado que cuando circula una corriente por una impedancia, te va a dar una caída de voltaje. Y como yo pido la caída de voltaje en la terminal 2 y en la base 2, pues el capacitor y la resistencia están involucrados en esas terminales. Por eso son clave la resistencia y el capacitor. Cuando circule la corriente B, le voy a llamar voltaje 2. Lo interesante ahora es cómo calculo la corriente B. Y yo les decía, por un divisor. Ah, caray. ¿Cómo sería? Recuerden que esta resistencia en serie de 6 ohm no afecta. Aquí va una corriente, tal y como lo señaló, es de 6 amperes. Entonces, 6 amperes son los que voy a considerar como corriente de entrada. Esta. Por eso pueden ver aquí los 6. ¿Y de dónde sale los 12 más 4J? ¿Se acuerdan que les dije que es cuando tienes impedancias y tienes un divisor? Es la corriente que entra por la impedancia de la rama contraria. Toda esta es la rama contraria. 8 y 4 son 12 más 4J. Perfecto. Aquí digo quién es la rama contraria. 4 más 8 más 4J. Entre la suma de las impedancias que participan en la división de corriente. 8, 4, 4J, menos 2J, menos 4J y 2. Haces tus operaciones algebraicas en el denominador. Numerador multiplicas 72 más 24J. Denominador te queda 14 menos 2J. Y finalmente tienes ese cociente de números complejos. Te va a dar 4.8 más 2.41J. Ya está la corriente B. Ahora falta multiplicar este resultado por 2 menos 4J, tal y como lo observas aquí. Haces tu producto de números complejos y decimos que voltaje 2, 0, va a ser 19.20 menos 14.40J. Listo, chicos. Así se calcula el voltaje, o ya sea el voltaje 2 o el voltaje 1, en una estructura de parámetros Z. Entonces, jóvenes, creo que ya visualizamos un ejercicio en donde, ¿qué pasa si tiene usted una fuente de corriente? ¿Cómo le hace? Ok. Ese fue el voltaje 2. Ahora vamos a calcular el Z12 o 21, perdón. Su cuestión de comportamiento es voltaje 2 entre corriente 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. Perfecto. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a calcular Z21.
Pero para ello, jóvenes, requiero, para calcular los parámetros, requiero que el circuito sea pasivo. Esta fuente se dejó porque calculé un voltaje. Imagínate que se la quito. Entonces, ¿de dónde saco la energía para determinar un voltaje? ¿Verdad que no? Así que para calcular Z21 y H12, escúchenlo, el circuito se pasiva. Pasivar una fuente de voltaje es abrirla. Por eso, cuando yo calcule Z21 y H12, chicos, no se considera esta fuente de corriente y por ende, al ser un circuito abierto, se lleva entre las patas la resistencia de 6 ohm. Por esa razón, el circuito propuesto para calcular Z12, vean, ya no aparece la resistencia de 6 ohm y la fuente de corriente. Oh, sí, cierto, profe. Ya no aparece. Se eliminó por culpa de la fuente. Ah, ok, profe. Voy a dar un zoom. Porque ya tengo este circuito. Y vamos a visualizarlo. Fíjense. Como bien decía, ya no está la fuente, ya no está la resistencia de 6 ohm. Perfecto. Y el circuito queda así. Te dice que en la corriente 1, aquí vamos a excitar. Calcular. Así va la reglita. Entonces, en la terminal 1 vas a colocar una fuente de corriente. Y le vas a llamar corriente 1. Ahí estamos excitando la corriente, la terminal 1. Luego me dice, calcula el voltaje 2. Ese voltaje 2 se asoma en las terminales 2 y 2 base. Pero me dice que la corriente 2 sea igual a 0. O sea que deje las terminales abiertas. Perfecto. Aquí puse una nota en donde dice que la fuente de corriente se sustituye por un circuito abierto, ya que el circuito requiere pasivase, es decir, eliminar fuentes. Para calcular, fíjense ahora la corriente 1 es, la corriente 1 entra aquí, la llamé corriente A y la llamé corriente B. También le llamo corriente 1' y también le puedo llamar corriente 1', como ustedes ven. El chiste es de que la corriente se divide aquí y se divide para acá. Perfecto. Para calcular el voltaje 2 sería 2 menos 4J, que son los elementos que se involucran para calcular el voltaje 2, por la corriente IB. La corriente IB se calcula de la siguiente forma. Voy a emplear un divisor de corriente. Es la corriente que entra, es corriente 1, por la impedancia, ¿verdad?, de la rama contraria a la corriente IB. En este caso, la rama contraria es 4 más 4J. Oiga, pero la otra vez había dicho que era 8. Sí, pero porque había un elemento que dividía. Y este 8 pasaba por parte de la malla 2. Pero ahora ya no. Así que solamente queda 4 más 4J. ¿Ok? Que esa es la impedancia de la rama contraria. Entre 8 menos 2 menos 4J o menos 2J menos 4J y 2 más 4 más 4J. Todo eso te va a dar en el denominador 14 menos 2J. Y en el numerador tienes 4 menos 4J por I2, por I1. Haces este cociente de polinomios, perdón, de números complejos, y te va a dar 0.24
más 0.32J por la corriente 1. Esa es la corriente B. Ahora tienes que multiplicarlo por 2 menos 4J. Al multiplicar la corriente B, perdón, por 2 menos 4J, nos da 1.76 menos 0.32J de la corriente 1. Ah, ok, profe. ¿Y por qué, prof? Porque la corriente IB está en función de la corriente 1. Vientos. Al calcular el voltaje 2, pues ya sustituyes en la ecuación de comportamiento que primero va el voltaje 2 entre la corriente 1. Aquí está el voltaje 2, 1.76 menos 0.32J por la corriente 1 entre la corriente 1. Se van las corrientes y te queda que Z21 es 1.76 menos 0.32J. Servidos, chicos. Muy bien. Ahora sigue el H12. Este es un parámetro nuevo. ¿Y cómo lo calculamos, prof? Ahí les va. Bien sencillito. Revisas tus fórmulas y checa cómo se calcula H12. Aquí ya lo tengo. Dice que es el voltaje 1 entre el voltaje 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Configura tu circuito. Acuérdate, no se te olvide. Este excita. Siempre apréndete esto. Denominador excita. Entonces vas a ver que en las terminales 2 y 2 base voy a colocar mi fuente de voltaje y le voy a llamar B2. ¿Ok? Bien. Este es calcula. ¿Quién es el voltaje 1? Este es el que voy a calcular. ¿Cuándo? No se te olvide, aquí no lo puse, la corriente 1 es igual a 0. Listo. Terminales abiertas. Y oiga, prof, ¿y cómo le haríamos? Pues un divisor, maestro. Un divisor de corriente, de voltaje. Recuerda que este es el voltaje 2. Se ve aquí también. Están en paralelo la capacitor y la resistencia al voltaje 2. Entonces, aquí este voltaje 2 aparece aquí. Es como si tuvieras una fuente acá. Ahora sí, tienes una fuente y impedancias en serie. Tienes el circuito ideal para poder aplicar un divisor de voltaje. Y así es como sucede. Entonces, voy a calcular el voltaje 1. Va a ser el voltaje que entra, ¿verdad? Que es B2 por la impedancia donde estoy a conocer la que de voltaje, que es 4 entre 4J. Es la suma de estos dos. 4 más 4J. Es el voltaje 2. Entre 4 más 4J, 8 menos 2J. Estos no participan, están en paralelo al voltaje 2. Solamente participan estos 4 términos. Y están en serie. Así que tendrías que el voltaje 1 es igual a 4 más 4J por el voltaje 2. Simplificas. 4 y 8 se da 12. 4 y J menos 2J te va a quedar 2J. Aquí lo puedes ver directo o acá en el circuito. Haces el cociente de estos números complejos y te va a dar 0.38 más 0.27J del voltaje 2. Prácticamente ya está algo como queríamos. Obtener el voltaje 1 en función del voltaje 2. Cuando lo sustituya
al parámetro H12, que te dice que es voltaje 1 entre el voltaje 2, ahí te vas a dar cuenta que al sustituir el voltaje 2 se elimina. Y H12 te queda 0.38 más 0.27 J. ¿Sí ven? Se calculó rápido. Hasta eso. Claro, a mayor dificultad del circuito, pues el planteamiento pues es un poquito más complicado. Pero de ahí en fuera, no hay ningún problema, jóvenes, con obtener los parámetros, a mi punto de vista. Ok, vamos a continuar con otro ejercicio más. A ver, profe. Este está curioso, tiene su grado de dificultad, pero está interesante. Fíjense. 5. Obtenga el parámetro Z21. Nada más me pide uno. Pues qué padre, ¿no? Pero a costa de ponerme un circuito medio rudo. Ok. Dice, de la red mostrada a la frecuencia de 2 radianes sobre segundo. ¿Qué observan en este circuito? Observo que en este circuito ya están caracterizadas mis terminales. 1 base, 2 y 2 base. Me piden calcular el voltaje Z21. Voltaje 2 entre la corriente 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. Vamos a caracterizar la estructura. A ver, vamos a transformar el circuito. Fíjense. Otra vez. Denominador excita. Numerador calcula. Entonces, en el circuito original, vean que en la terminal 1 coloco la fuente de corriente 1 o la corriente 1 porque es el elemento que va a excitar. Ah, sí, prof. Luego me pide que calcule el voltaje 2. Es este. Cuando la corriente 2 son terminales abiertas. Así déjalas. San se acabó. Noten ustedes que aquí convendría, porque esto es algo interesante. Me fui por impedancias. O hemos estado haciendo los ejercicios por impedancias. Pero ahora toca el turno de ejercer las admitancias. También es válido. Completamente válido. Ok. Y más a nuestro favor. Ahorita van a ver por qué. Voy a transformar los elementos de circuito a admitancias. Pero para eso, yo requiero de una frecuencia angular. ¿Por qué, profesor? Porque para calcular la admitancia de un capacitor necesito multiplicar J por omega C. Y omega vale 2 radianes. ¿Y el capacitor cuánto vale? No, pues que es un medio. Por 2 te queda 1. J. En Y te queda menos J por 1 entre omega L. Recuerda que omega vale 2. Así que, chicos, se dan a la tarea de transformar el capacitor a admitancia, la bobina también a admitancia y este otro capacitor a admitancia. Esta resistencia y esta otra quedan como conductancia. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué pasa a admitancias? Ah, es que voy a resolver el ejemplo por nodos. Nodo 1, nodo 2 y nodo base. A este le voy a llamar nodo 1 y a este le voy a llamar nodo base. Voy a crear un potencial de nodo 1, aquí está, porque proviene del nodo 1, y aquí un nodo 2, el cual va a proporcionar o establecer una corriente de potencial de nodo 2 que va hacia abajo. Por lo regular van hacia abajo. Del nodo independiente al nodo base. Del nodo independiente al nodo base se señala el famoso potencial de nodo. Ahora, recuerden que me están pidiendo el parámetro Z21 y yo tengo que calcular el voltaje 2. Chicos, el voltaje 2 no observan, más bien observan que va en el mismo sentido a la caída de voltaje del potencial de nodo 2.
Así que para calcular el voltaje 2, lo voy a hacer a través del potencial de nodo 2. Ok, tengo dos ecuaciones porque tengo dos nodos. Voy a armar mis ecuaciones de comportamiento. Y11, potencial de nodo 1, Y12, potencial de nodo 2. Recuerda que una admitancia por un voltaje te va a dar una corriente. Le ponemos corriente 1. No te preocupes, si no hay valores, se va a eliminar. Ahorita vas a ver. Luego sigue para mi siguiente malla, Y21, potencial de nodo 1, más Y22, potencial de nodo 2, igual a 0. Es decir, que en mi segundo nodo no hay ninguna fuente de excitación. En cambio, en el 1 sí. ¿Se acuerdan que les decía? Si la fuente pica nodo es positivo. Y acá no incide, es 0. Siguiente punto. Tenemos que darnos a la tarea de calcular las admitancias. Como son dos nodos, voy a tener dos admitancias propias de nodo. Empecemos con Y11. A ver, la suma con signo positivo de los elementos que pertenecen a al nodo 1. 1, J y menos J, con signo positivo. Entonces tienes menos J de la bobina más 1 más J del capacitor. Esta J con esta J te queda 1. Y11 es 1, fíjense. Ahora vamos con el Y22. Hay simetría, seguramente va a haber lo mismo. Menos J, la suma con signo positivo de las admitancias propias que pertenecen al nodo 1, menos J, más 1 también pertenece al nodo 2. Y el capacitor que vale J pertenece al nodo 2. Suma las partes imaginarias y se cancelan, quedándote 1. Se simplificó mucho, ¿no? El Y11 y el Y22. Ahora voy con las admitancias mutuas entre nodos. La única admitancia que observo propia y que está entre los dos nodos es menos J. Pero por el signo de la ecuación es menos J igual a J. ¿Por qué menos? Este menos, prof. Este menos sí nos queda claro. Porque en una corriente sale, el número de incidencia es positivo, y aquí mismo, en el nodo 2, entra negativo. Más por menos te va a dar menos. Aquí está. Entonces, este menos viene de la incidencia, ojo. Por eso dice el ejercicio, o el enunciado más bien, la suma con signo negativo de las admitancias propias. Porque siempre va a ser negativo. Si yo le cambio la dirección a J, a menos J de la bobina, este sentido con respecto a la bobina, perdón, con respecto al nodo 2 es más 1. Y este sentido con respecto al nodo 1 es entrando, menos 1. Más por menos te va a dar menos. Aquí está. Pero este menos J, pues ya es del elemento, ¿no? Y te va a dar J. Perfecto. Sustituimos en las ecuaciones canónicas. 1, J, J, 1. Lo igualamos, la primera ecuación la igualamos a la corriente 1, puesto que en el nodo 1 hay fuente de corriente y pica el nodo, ¿verdad? Positivo. En la ecuación del nodo 2 no hay ninguna fuente de excitación que esté conectado a ese nodo, es igual a 0. Ok, prof. Recuerda que la encomienda fue calcular U2. Ok. Vamos. Ya están los sistemas de ecuaciones. Ahora, de la ecuación 2 me doy cuenta que J potencial de nodo 1 va a ser igual a menos el potencial de nodo 2. Ya sea que lo tengas en función del potencial de nodo 2 o en función del potencial de nodo 1. ¿Vale?
Este pasaría para acá, dividiendo. Ajá. Pero al subirlo, lo paso con signo contrario. Menos por menos te va a dar más. Por eso aquí te queda JU2. Ahora de la ecuación 1, en la ecuación 1 voy a sustituir el potencial de nodo 1 aquí. Por esa razón vas a ver U2, porque ya está multiplicado por 1, más JU2 igual a I1. Simplificamos, ¿no? JU2 por más JU2 te va a dar 2 veces JU2. Es igual a 1. Perfecto. En este reactivo me piden calcular el voltaje 2. Y habíamos quedado que el voltaje 2 lo voy a conocer a través del potencial de nodo 2. Ok. Por esa razón menciono que el voltaje 2 individual va a ser igual al potencial de nodo 2. Como ya tenemos el potencial de nodo 2, pero no despejado, aquí despejaría el potencial de nodo 2, que sería 1 entre 2J. Este J lo pasas al denominador, te queda menos J. Pero un medio te queda menos 0.5 de J por I1. Ok, entonces tienes que el voltaje 2 es menos 0.2 J por I1. Sustituyendo el voltaje 2 en Z21, y como el voltaje 2 está en función de la corriente 1, miren, se elimina. Por lo tanto, Z21 es igual a menos 0.5 J mos. Perdón, menos 0.5 J ohm. Y eso, oiga, profe, pero usted calculó admitancias y terminó usando impedancias. La relación, sí, efectivamente, la relación voltaje 2, corriente 2, te da una impedancia, no te preocupes. Eso sería todo en este tercer ejercicio. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Bien, aquí hay un sexto ejercicio. Este sexto ejercicio tienes una red tipo T, 2 ohm, 4 ohm y 3 ohm. Y me dice que la caracterice para mis parámetros híbridos directos o los famosos H y presentar su circuito equivalente. Este circuito está sencillito, afortunadamente. Esta es la parte que yo les he estado diciendo. Chicos, yo por ejemplo en los parámetros H ya se me dificulta acordarme. Por eso la escribo. Aquí vamos a escribir las ecuaciones de comportamiento para cada una de las terminales. Esta va a ser para la terminal 1, esta que está aquí, y esta va a ser para la terminal 2. Recuerda que son híbridos porque manejas voltaje y corriente a la vez. Ok, entonces, el voltaje, la ecuación para el voltaje 1 es H11, corriente 1, más H12, voltaje 2. Esta es otra condición del por qué es híbrido. Este término es de corriente y este es de voltaje. Para la corriente 2 es H21 por la corriente 1 más H22 por el voltaje 2. Si te interesa calcular H11, vaya, tienes que hacer que el voltaje 2 sea corto. Cero, ¿no? Entonces, aquí tienes, aquí pueden ver ustedes, jóvenes, la fórmula, si lo queremos ver así, o la relación, para calcular el parámetro H11, que es el voltaje 1 entre la corriente 1 cuando el voltaje es igual a 0. Aquí colocas el voltaje 2, lo igualas a 0. Recuerda, no se te olvide, excita corriente de la fuente de corriente 1 y calcula voltaje 1. Listo, jóvenes. Oiga, prof, ¿y aquí no se elimina nada? No, pero sí cierra el circuito. ¿Cuál es la idea? Ah, pues mira, la idea es que tengamos una fuente de corriente
hagamos una impedancia y yo calcule el voltaje 1. Eso es todo. Por lo tanto, voy a hacer una reducción serie paralelo. 3 y 4 ohms están en paralelo. 4 por 3, 12, entre 4 más 3, 9. 7. Bien, entonces, esa sería otra forma, ¿no? Este es un paralelo. Lo simplificas. Listo. Luego, le vas a sumar 2, ¿verdad? Y aquí pasa una corriente. Aquí puedes ver una ecuación donde lo hago de forma individual. Mira, aquí pasa la corriente 1. Esta corriente 1 por la resistencia 2 te va a generar una caída de voltaje. Lo voy a poner de color verde. Pero el voltaje 1 se va a determinar por dos caídas de voltaje. Por esta y por esta otra. Pero esta está, ahora sí que la de 3 ohms está afectando la de 4 ohms. Por eso hicimos el paralelo entre la suma. Producto entre la suma. Esto es simplificar esto. Y le pasa la corriente 1. Aquí también pasa la corriente 1. Digamos que aquí lo hice por separado, porque lo que yo venía haciendo es 2 más 4 por 3 entre 4 más 3. Esa es la idea. Sumar y hacer un cajoncito. No te preocupes si aquí lo mantengo por separado. A fin de cuentas, lo 1, mira. 2 más 1.714 te va a dar 3.714 de la corriente 1. Sustituyes ese voltaje y mira, como está en función de la corriente 1, esta corriente 1 se simplifica con esta y te queda 3.714. Recuerda que una relación de voltaje entre corriente te va a dar una impedancia, ohm. Vamos a aprovechar en calcular H21. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos el voltaje 2 en corto. Y yo en alguna ocasión les dije, chicos, si hacemos por estos de pares, en pares, nos podemos ayudar con el mismo circuito. De hecho, para calcular H21, no ocupo el mismo circuito, no lo pongo. Aquí lo comento. Utilizamos el mismo circuito de H11. Voy a borrar. Esto no es más que pura práctica, jóvenes. Pura práctica. Entonces, viene una tarea de parámetros para que ustedes lo pongan en práctica y ver cómo les va. Ok, bueno. Decía yo que vamos a ocupar el mismo circuito para H11. A ver, ¿cómo? Ya tienes la relación, ¿no? De H21. No, pues que sí. Perfecto. Es un cociente. Bien. Vas a calcular, no se te olvide el procedimiento. Este es excita y este es calcula. No hay pierde. No hay pierde con esta reglita. Así que, vean, voy a excitar con corriente 1. ¿No acaso la corriente 1 también se ocupó para H11? Observen. Ah, sí, cierto, prof. Ahora, el H11 calculó el voltaje 1. Acá yo voy a calcular la corriente 2. Esta. Cuando el voltaje 2 es igual a corto. Igual a 0. Aquí está el corto. Eso es todo, joven. Eso es todo. Ah, caray, prof. Muy bien. Entonces, ahora lo que hago es que estás excitando con una fuente de corriente. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Todo esto es la corriente 1. De hecho, aquí está mencionada. Llega a este nodo y la voy a llamar como corriente A y como corriente B. ¿Cuál es la corriente que necesitas para conocer la I2? Falta un minuto para que termine la clase, profe. Ok, Nos cambiamos a otra plataforma. sí, ya vamos a acabar también.
Esperamos un ratito en lo que los demás se van conectando, por favor. Tan tediosas, aguántenme tantito la clase, yo sé que está pesada. Aguántenme tantito, ya acabamos de escribir este ejercicio y luego viene una tarea para que la pongan en práctica, ¿no? De estos conocimientos. También terminando la sesión, actualizo el Classroom porque no lo he actualizado con ustedes. Permítame, que están entrando varios compañeros. ¿Ya está cansado, profe? Fíjate que sí, anoche me sentí mal. Ahora sí que dije, no voy a hacer COVID. Fíjate que empecé a tener fiebre, cuerpo cortado, gripa, tenía escurrimiento nasal, escalofrío, y dije, híjoles, no voy a hacer COVID. Es que el sábado y domingo anduve en la calle, un primo falleció muy cercano, y fuimos al velorio, mi esposa y yo, y pues, ójoles, a pesar de que estábamos con el cubreboca, pues hubo momentos en que no. Y luego fuimos al entierro, por un lado. Entonces, pues estuve fuera prácticamente el sábado en la tarde-noche, y el domingo ya llegué como a las 6, 7 de la noche. Y, y bueno, no sé, yo creo que por ahí o simplemente, yo quiero pensar que sea eso, o que, no sé, según yo me cuidé y todo eso, con el cubrebocas y, digamos, mantener una cierta distancia que en un velorio a veces no se puede, porque estás platicando con la familia, etcétera, etcétera. Pero ayer sí me sentía ya mal. Yo quiero pensar que fue por un cambio de temperatura. Y así fue. Fíjate que terminé la clase a las 8:30, ya a las 9 ya estaba como jetón, porque me sentía mal. Dolor de espalda, escalofrío, fiebre, escorrimiento nasal. Dije, híjole, no. Entonces, no, fíjate que el haber dormido temprano, el chiste es de que yo a las 4 de la mañana ya estaba despierto, ya no podía dormir, porque como que te acostumbras, ¿no? A un reloj biológico. Te duermes tarde, por ejemplo, yo me duermo tarde y me levanto a promedio 6:30, 6 de la mañana, 6:30, para estar a las 7 en acción con tus compañeros de las 7. Pero como me dormí temprano, yo a las 4:30 ya no podía dormir, pero me seguía sintiendo así medio mal. Y ya con el transcurso del tiempo, de las horas, ya me sentí mejor. Pero no dejo de sentirme todavía cansadín. Pero sí me sentía medio raro ayer. Dije, híjoles, ojalá. Ya ven que los climas, hace rato estaba nublado y me sorprendió que ya, ahorita hace solecito. Pero amaneció nublado, llega el sol, se vuelve a apagar, está nublado y ahorita está el solecito, rico. Y no, creo que fue un cambio de temperatura lo que me afectó. Y miren, ya no tengo escurrimiento nasal. No me tomé nada, por cierto. Dejé. Porque si no, ya iba a ir al médico al rato. Al rato. En fin, pero estamos bien. Entonces sí me siento cansado, como desde las 4:30 no duermo, o a esa hora ya no podía dormir, pues a lo mejor repercutió eso. Estoy así como búho desde esa hora. Pero bueno, eso sí me veo un poquito cansado. Pero ya, ahorita ya. Con una Bueno, sopita, profe, bueno. con una sopita ahorita nos alivianamos. Ya ahorita ya terminamos. Nada más déjenme explicar esto y ahí, aquí le dejamos. Paciencia, ténganme paciencia. Entonces, miren, pues ya al calcular H12 a través de sustituir el voltaje 1, te das cuenta que el voltaje 2 se elimina. Pero quiero que noten algo aquí en el caso H12. Prof,
se lo digo porque tiene la relación voltaje 1, voltaje 2. No tiene unidad, ¿eh? Observen que no le puse unidad o MOS o alguna otra unidad, no la tiene, ¿eh? Esa es otra característica de los parámetros H. Fíjate, H11, que está por acá arriba. Bueno, es este. Ay, perdón. Es el otro. Aquí está. H11 son ohm. Y H21, ahorita que lo calculemos, no tiene unidad. Y de lo que les decía, esa es otra característica que tienen los parámetros H. Y el H22 tiene una unidad de MOS. Más para que vean. Ok, bueno. Entonces ya está H11. Y como yo les decía, vamos a ocupar el mismo ejemplo, el mismo circuito para H11. Esto es interesante, que la corriente 2 la voy a conocer a través de menos la corriente IB. Aviéntate un divisor de corriente, que es la corriente que entra por la rama contraria a donde deseo conocer la corriente. Recuerda que yo deseo conocer la corriente aquí. ¿Y quién es la rama contraria? 4. Oiga, prof, ¿y 2 ohm? No interviene. ¿Ves que hice un trazado de una línea? Te decía que la línea de la corriente 1 no le afecta a la resistencia de 2 ohm. Sigue siendo la misma corriente. Y ahora divido entre la suma de las impedancias o resistencias que participan en la división de corriente. 4 y 3. Si observas cómo la de 2 ohm no participa, porque ahí no se divide la corriente. La corriente se divide nada más aquí. 4 séptimos de la corriente 1 te da .571. Pero como la corriente 2 es igual a menos IB y yo acabo de calcular IB, pues entonces nada más cambiar el signo. I2 es igual a menos .571 por I1. Sustituyes y te da que la corriente 2.1, perdón, H21 es igual a menos .571 y es adimensional, no tiene unidad. Que eso es lo que comentaba, es otra de las características de los parámetros híbridos. Ahora, faltan dos más y con eso terminamos. Falta el H12 y el H22. ¿Se acuerdan de las ecuaciones que yo les decía? ¿Saben qué? Yo la verdad no me las he querido aprender. Lo que hago es, como acordarme, eso sí lo logro hacer, en poner las ecuaciones así y ya me pongo a despejar. Entonces, si yo voy a calcular el que me falta, H12, va a ser igual al voltaje 1 entre el voltaje 2, cuando la corriente 1 sea igual a 0. Es decir, ahora voy a chutarme este y me voy a chutar este para calcular respectivamente H12 o H22, que es la relación de I2 con voltaje 2. Su unidad es adimensional y corriente entre voltaje son MOS, cuando la corriente 1 es igual a 0. Ahorita se van a acordar de estas fórmulas que las obtuve a través de despeje. Vean, aquí está. Vean cómo el H12 es voltaje 1 entre voltaje 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Acuérdate que la corriente 1 es igual a 0 se encuentra de este lado y deja las terminales abiertas. No lo escribí. Ahora, voltaje 2 es excitar. Excita y el voltaje 1 es calcular. Acuérdense esa reglita. No falla, infalible. Configuras tu circuito. Aquí está el voltaje 2. Perdón, me fui chueco. Y vas a calcular el voltaje 1. Es un divisor, jóvenes. Esta resistencia, como no está conectada a nada, haz de cuenta que no genera ninguna caída de voltaje. Por lo tanto, el voltaje 1 va a estar visualizado en la resistencia de 4 ohm. Y para ello, me voy a aventar un divisor de voltaje, que sería el voltaje que entra por 4 ohm, porque ahí es donde yo deseo conocer la caída de voltaje, entre 4 más 3. Te va a dar 4 séptimos del voltaje 2, .571 por el voltaje 2. Sustituyes, ¿y qué observas? Que H12 es .571. Tampoco tiene unidad, vol con vol se elimina. ¿Sí ven? Y no tiene unidad. Pero quiero que noten algo. Fíjense, es algo interesante. Yo les venía comentando que Z12
es igual a Z21. Los parámetros. Y12 es igual a Y21. Pero aquí con los parámetros H12 es igual a menos H21. Son iguales, pero de signo contrario. Es otra característica que tiene el parámetro H. Y también aplica para el parámetro G. Por ejemplo, si G12 es positivo, el G21 es de la misma magnitud, pero también de signo contrario. Esa es una situación diferente al parámetro Z y Y. Ojo, Z12 son iguales para Z y para Y. Para los H también, pero de signo contrario. Lo puedes ver aquí, miren. Aquí está menos, ¿verdad? Sí, cierto, prof. Pero la magnitud es la misma. Y aquí es positivo, ¿no? Entonces, esta inversión de signo, el resultado es el mismo, pero la inversión de signo ocurre en los parámetros H y en los parámetros G. Abusados, ¿eh? No es que estén mal. No, profe, es que usted dijo que Z12 era el mismo que Z21. Sí, pero para versión de impedancia. Para parámetros H hay un intercambio de signo. Nada más. No te preocupes en el caso del parámetro H y en el caso del parámetro G si te da signo contrario. Es correcto. No estás mal. No, déjeme ver dónde está el signo mal. No, no, no. Es correcto. No se me vayan ahí con la finta. Esa es otra de las características, otra característica más de los parámetros H. No está mal el resultado, signo contrario. Ahora, vamos con el último parámetro, el H22, que aquí está. Es la relación de corriente 2 entre el voltaje 2 cuando la corriente no es igual a 0. Aquí menciono algo. ¿Qué, profesor? Que voy a utilizar el mismo circuito que empleé para H12. Esa es la idea. Si no, imagínense, cada parámetro, cada circuito. No, mejor hay que hacerlo de par en par, como lo mencioné en una teoría, ¿no? De par en par. Aquí, estos dos, cuando la corriente no es igual a 0, y estos dos, porque aprovecho el mismo circuito. Ok, veamos cómo le hacemos. Aquí el voltaje 2 es excitar. Sí, cierto, prof. ¿No acaso aquí está excitado? Ah, sí. Y aquí la corriente 2 es calcular o calcula. Voy a calcular ahora la corriente 2. Órale, profesor. ¿Y cómo le hace? Ah, pues bien sencillo. La corriente 1 sigue siendo igual a 0. Bye, bye. ¿Qué te queda? Ah, profesor, pues un circuito con una malla. ¿Y cómo sería la corriente 2? Es algo así. Simplifica, 3 y 4 ohms están en serie. Tienes una fuente de voltaje 2 y la corriente que circula se llama I2, que es la que yo voy a ocupar, ¿no? Una ley de Ohm. Ah, ok, profesor, sí, cierto. La corriente 2 es igual al voltaje 2 entre la impedancia, en este caso 7. Por esa razón, ven que la corriente 2 es igual al voltaje 2, aquí está la ley de Ohm, entre 4 más 3. Un séptimo del voltaje 2, divide un séptimo y te da 0.143 voltaje 2. Órale, prof. Al sustituirlo en la ecuación, te das cuenta que está en voltaje 2 y la corriente 2 está en función del voltaje 2, se eliminan. Ya sea que lo pongas como un séptimo o punto 143 mos. Observa, la unidad mos, ohm, no tiene unidad, signo contrario. Y esto es la característica de los parámetros H. De una forma muy similar es para los parámetros G. Igual, los parámetros G también tienen unidades diferentes. Nada más que a esto se les llama híbridos inversos, a los parámetros G. Entonces, la situación es inversa, que después lo vamos a comentar cuando estemos con los parámetros G. Entonces, chicos, si ustedes observan, ya para concluir, a grosso modo, no hay pierde, chicos.
Son 6 parámetros los que se ven en esta unidad. Ya llevamos 3, Z, Y y H. Pero quiero decir algo, quiero comentar algo. La forma de cómo se calcula es igual. Es decir, tú te das cuenta, ustedes se dan cuenta que un parámetro, cualquiera que sea, es un cociente de voltajes, de corrientes, de voltaje corriente, etcétera, etcétera. Es un juego de voltajes, es un juego de corrientes o voltajes corrientes, corrientes voltajes. Es un juego de esas variables. Apréndete que en el denominador existe y el numerador calcula. Configura tu circuito y ya entonces entra en acción tu forma de análisis. ¿Cómo calculo un voltaje 1? ¿Cómo calculo una corriente 2? Y no hay pierde. Quizás esa es la parte, entre comillas, complicada para calcular voltaje 1, corriente 2, voltaje 2. Y no hay pierde, chicos. Es cuestión de que ustedes también los empiecen a elaborar. Entonces, en el transcurso de la tarde les envío una guía para este tema. Y probablemente los ponga a que los calculen. Déjenme ver, pero por lo pronto voy poniendo la guía para que vayan checándolos. Es que sobre la práctica, si no, no nos va a quedar claro esto. ¿Vale? Chicos, son 2:22. ¿Les parece que aquí dejemos por el día de hoy? Y el día de mañana, mañana es sábado, el lunes, continuamos. ¿Vale? Sí, profe. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Sí, profe, Que muchas tengan gracias. una excelente tarde, una rica fin de semana y una rica comida. Ojalá, si es que comen a esta hora, o a lo mejor comen más tarde, no lo sé. Pero pásenla bien y buen provecho. Nos vemos el Igualmente, profe. excelente fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente, profe, cuídese. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, que se mejore. Sí.